Padre, gracias por este grupo de personas, tus hijos, que vinieron esta noche, Señor, a adorarte, a bendecirte, a escuchar tu palabra. Espíritu Santo, creemos que solo tú tienes el poder para transformar vidas, solo tú puedes convencer. Nadie puede cambiar a otra persona, solo tú. Ni nosotros mismos podemos cambiarnos a nosotros mismos, solamente el poder de tu Espíritu puede obrar cada uno de nosotros. Gracias porque hemos oído la voz de tu Espíritu, hemos sido guiados hasta el día de hoy, Señor. Nos hemos dado cuenta que obedecerte trae grandes ventajas y bendiciones, como también las veces que hemos cerrado nuestro oído y no hemos querido obedecer. También nos hemos dado cuenta que ha sido difícil, Señor. Queremos ser de aquellos que tengan un oído inclinado a obedecer, a oír tu voz, a humillarse, a caminar, no por voces humanas, conceptos humanos, que sea tu palabra, Señor, la que sea enseñada y la que obre, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, 1 Corintios capítulo 7, habíamos llegado hasta el versículo 16. Esta noche, con la ayuda de Dios, nos corresponde ver desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Entonces, iniciamos la lectura, 1 Corintios 7, 17. Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Bien, vamos a explicar un poco. El versículo 17 habla acerca de los dones que Dios entregó. Dice, pero a cada uno como el Señor le repartió. Pasa que el Señor te entregó un don, pero no lo estás poniendo al servicio del reino. Cuando has venido a Jesús, por el Espíritu Santo has recibido un don. Es una capacidad sobrenatural para operar cosas al interior de la iglesia. El cuerpo de Cristo es como una máquina, o bueno, como un cuerpo. Y para que un cuerpo funcione debe estar todos los miembros del cuerpo, los sistemas, los órganos funcionando. Y hablábamos con el grupo de líderes cómo será un vehículo, un carro, subiendo a letras con un motor al 20%. ¿Cómo creen ustedes que sube un carro funcionándole el motor al 20%? O las personas que sufren del corazón, muchas veces les dicen, usted tiene su corazón funcionando al 20%. ¿Cómo es una persona con el corazón al 20%? Muy limitado. ¿En qué porcentaje estamos nosotros siendo iglesia con los dones que el Señor nos entregó? Si fuéramos una iglesia al 100%, ¿qué cosas estaríamos haciendo para Dios, para el reino de los cielos? Pero la realidad es que desconocemos lo que somos en Dios. Si tú has recibido a Jesús, por lo menos un don tienes. Y necesitas usarlo. Pero cada uno como el Señor le repartió. Y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Es decir, usa lo que el Señor te entregó cuando fuiste llamado por Él.
haz algo con eso, dice, así haga, dice la palabra. Debes hacer algo para Dios. No debes ser alguien que escucha simplemente y se sienta en una silla y sentirte contento porque has cumplido viniendo a la iglesia. Déjame decirte, hay una labor y hay un trabajo que tú y solo tú haces para Dios. Y cuando no la haces, pones al resto del cuerpo a padecer, a sufrir. Versículo 18, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Es decir, el pueblo judío tenía una tradición. Los varones se circuncidaban, es decir, cortaban del pene el prepucio. Eso es la circuncisión y es una señal de que hacían parte del cuerpo de Cristo. Pero pasa que, según el apóstol, alguien que está circuncidado se puede descircuncidar. Y resulta que sí, resulta que para este tiempo existía una operación. Así como circuncidar es una operación donde se corta un pedazo del prepucio, existe otra operación en donde se puede volver a poner el prepucio. Imagínese usted, y lo hacían en ese tiempo. ¿Por qué alguien desearía descircuncidarse? Resulta que existían en ese tiempo, en esa cultura griega, grecorromana, existían unos baños públicos donde los hombres iban a hablar, a cuadrar cosas de negocios también, a gobernar. Pero eran baños y como baños había que entrar desnudo. Y quizás por el hecho de ser judío o estar circuncidado podía eso generar algunas dificultades a la hora de relacionarse con otros. Entonces muchos de ellos se circuncidaban para no tener esas dificultades. Pero el apóstol está diciendo aquí, venga, tranquilo. Te circuncidaste, quédate así. No te preocupes por eso, porque el que ha venido a Cristo no debe ocuparse de lo externo en primera medida. El que ha venido a Cristo debe ocuparse de lo interno. Pasa muchas veces que las personas que llegan a Jesús, en vez de empezar por el derecho, que es cambiar internamente, que es permitirle al Espíritu Santo que me transforme por dentro, comienza la persona a tomar decisiones externas. Se malinterpreta la transformación. Todo el que ha ido a Cristo debe ser transformado, pero desde adentro. Lo que no se transforma desde adentro se hace desde afuera y se llama religiosidad. Entonces es llevar una falda larga, entonces es no maquillarse, o entonces es no usar aretes, o entonces es muchas cosas externas que pueden funcionar porque hay mujeres que se visten muy estrambóticamente y cuando llegan a Cristo se cubren más, sirve, funciona. Pero hay quienes solamente se quedan en eso y no son transformadas en su interior. No cambia. El apóstol está queriendo lanzar un mensaje de transformación profunda de la persona, no en lo externo. Para el judío era importante el tema de la circuncisión, pero en Cristo ya no. Ya no. En Cristo hay que circuncidar es el corazón, dice la palabra. Entonces, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. ¿Por qué? Porque también existía dentro de la iglesia que los judíos enseñaban que para poder ser cristiano había que circuncidarse. Eso fue lo primero que se enseñó. Porque claro, la primera iglesia que hubo era de judíos y todos ellos estaban circuncidados. Y el gentil que quería volverse cristiano, lo que le decían ellos es, venga, usted para ser cristiano se tiene que primero circuncidar. Tiene que volverse judío para poder ser cristiano, porque es que nosotros somos del pueblo de Dios, somos el pueblo elegido, y si usted quiere ser cristiano debe circuncidarse. El apóstol empezó a enseñar y a decir, no,
Cristo no tiene que ver ni con la circuncisión ni con la incircuncisión. No es nada externo. Y lo dice en el versículo 19. La circuncisión, nada es. La incircuncisión, nada es. Sino que, ¿qué es lo que realmente importa? No me pusieron bolas. Venga, Mauricio, predique usted porque ¿le pararon bolas a usted? ¿Qué dijeron? Claro, contrataron al más grande para que pueda mover la pantalla. ¿Cierto que eso fue lo que pensaron? Olvídense de Mauricio, olvídense. Vuelvan aquí. Concéntrense. Volvemos, versículo 19. Vamos a poner un sistema aquí de corriente. El que pase para allá y distraiga a la gente, que le pase un corrientazo. Rayos láser, alguna cosa así. O hacer como en los buses, en los bolivarianos. En los bolivarianos del tiempo antiguo, que no había baño en el bus, había que aguantarse hasta que el bus parara. ¿Sí o no? Entonces vamos a poner aquí un sistema parecido. Cada vez que alguien se para para allá, los distrae a todos de una. Es un fenómeno raro. Se distraen muy fácil ustedes. Ustedes me pierden el hilo. Entonces vamos a castigar al que esté provocando la distracción. Bueno, volvamos, ¿listos? 19. La circuncisión, nada es. Y la incircuncisión, tampoco. ¿Qué es lo que realmente importa cuando se viene a Jesús? El guardar los mandamientos de Dios. Miren, eso es interno. Eso es interno. Es lo primero. ¿Qué hace una persona apenas se convierte a Jesús? Cuando no lo comprende y no lo entiende, comienza a hacer cambios externamente. ¿Qué clase de cambios? Ejemplo, y el apóstol lo está hablando aquí. Muchos se separan de la pareja que tienen. Vienen a Cristo y se separan. Otros les da por casarse. Otros les da por renunciar al trabajo que tienen. Hay trabajos que son realmente inmorales, en los que un cristiano no debería estar. Hay trabajos en los que uno queda como las personas que tienen tienda y que saben que en una tienda que se vende cigarrillos, aguardiente, cerveza, pero también se vende arroz, plátanos, yuca. Muchas veces nosotros obligamos a que las personas dejen de vender determinada cosa en su tienda porque se volvió cristiana, pero no nos damos cuenta que todavía miente o que todavía tiene rencor. Es más importante eso, cuando vamos a Cristo, lo interno. Lo externo viene con el tiempo. La persona que tiene cierto tipo de trabajo y siente por el Espíritu Santo que no debería estar ahí, pues ese es el Espíritu que lo convence y le abre puertas de un nuevo trabajo. Porque no le interesa, al Señor no le interesa que usted se quede sin trabajo. O que salga desesperado a casarse, o que salga desesperado a separarse. No, esperen que principio tienen las cosas como dice mi abuelita. Y lo primero que un cristiano debe hacer es mirar lo que hay dentro. No ocuparse de lo externo. Lo externo se va a ir cambiando en la medida en que cambie lo interno. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Qué significa eso? Dejen el afán, dice el apóstol Pablo, esperen. Dejen que Dios haga el proceso. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos ido a evangelizar a alguien que la casa la tiene llena de santos? ¿Y qué es lo primero que hacemos nosotros? Tumbarle todos esos santos.
Y la persona muchas veces ni sabe por qué nosotros estamos actuando así. No, déjeme decirle, cuando hay alguien tan lleno de idolatría, necesitamos es que conozca al Dios verdadero. Y el Dios verdadero le va a dar el testimonio en su corazón para que él o ella, por sus propios medios, diga, yo ya no voy a tener esta imagen aquí. Y eso se puede dar con el tiempo. Pero no es lo primero. Y muchas veces nosotros es lo primero que atacamos y espantamos a la gente de Cristo. Los ahuyentamos. Miren, qué sabiduría tan tenaz la del apóstol Pablo, que entró al Areópago, un lugar donde los griegos tienen todos sus ídolos, los altares a todos sus ídolos. Los griegos podían tener más de 1000 altares, 2000. Empezando porque él como judío no podía entrar a la casa de un gentil. Un judío no podía entrar a la casa de un gentil, era prohibido. Ahora imagínense entrando a un lugar de ídolos, cuando los judíos no adoran ninguna imagen, eso está prohibido. ¿Qué tal un judío teniendo contacto con eso? Pero el apóstol Pablo, en su sabiduría, la que le dio el Espíritu Santo, se metió allá y caminando encontró un altar que decía al Dios no conocido. Y no tenía ninguna imagen, no tenía nada. Pues claro, es que era el Dios desconocido. Y él llamó a la gente que estaba ahí y les dijo, vengan, yo conozco a este Dios que a ustedes les falta. Como los que alguna vez hicimos un álbum y nos faltaba una ficha, la figura más difícil del álbum. Él les dijo, yo conozco este, y despertó el interés de todos los que estaban ahí. ¿Cómo? ¿Usted sabe quién es este? Sí, yo sé. Este Dios fue el que creó los cielos y la tierra, este Dios fue. Y dice la Biblia que muchos creyeron, otros no. Pero él no atacó lo que ellos conocían. Él les habló de lo que ellos desconocían. Es lo que usted y yo tenemos que hacer. Muchas veces como evangelizadores llegamos a hablarle a la gente de lo que ellos son y de lo que ellos adoran, pero nunca les hablamos de Cristo, solo de lo que ellos están haciendo mal. Y usted tiene que, y usted no puede. No, hablemosles de Jesús. Démosles el mensaje que ellos no conocen, que una vez que el Espíritu Santo toca sus vidas, ellos van a entender y van a comprender lo que no pueden tener. Somos nosotros los que hemos cerrado las puertas. Le hemos cerrado las puertas a Cristo en nuestros hogares, en nuestras casas. Nos conocen como fanáticos, pero tenemos que ser sabios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo me he hecho de todo un poco. A los judíos me he hecho judío, a los gentiles me he hecho gentil, a los libres me he hecho libre, a los esclavos me he hecho esclavo, con un único fin, de ganar alguno para Cristo. Él se acomodaba, él iba, él buscaba la forma de predicar el evangelio. Nosotros somos una manada de religiosos que queremos hacer de la gente otra manada de religiosos. Y así no funciona. El evangelio es poderoso para transformar vidas, para cambiar historias. De manera que cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. No tengas la necesidad de pagar tu libertad. No sea lo primero en tu vida. ¿Por qué un cristiano desearía en este tiempo hacerse libre? Pues porque el apóstol les está predicando acerca de que somos esclavos del pecado y que en Cristo nos hemos hecho libres. Entonces ellos pensarían, entonces yo que trabajo para este Señor, también debo hacerme libre, y para hacerme libre debo conseguir una cantidad de dinero y pagarle para encontrar mi libertad. Entonces entraban como en ese afán de resolver un asunto externo. Y el apóstol les dice, no, esperen, te llamó el Señor siendo esclavo, no te preocupes por eso. Si de repente más adelante puedes hacerte libre, pues procúralo. Pero por ahora no. ¿Cómo debe ser tu vida ahora?
Es lo que habría que pensar. Y el apóstol Pablo, aunque no lo habla aquí, lo habla en otros textos. Y lo habla hoy a nuestras vidas. ¿Cómo debe ser la actitud de un cristiano? Hoy en día no existe la esclavitud. Aunque si usted analiza bien, creo que las personas terminan esclavizadas a su trabajo. Por los horarios que se manejan, por los ingresos tan bajos, por muchas cosas. Y se hace cristiano y le entra un afán como de prosperar y como de hacerse libre y como de querer cambiar la historia. Y el Señor le dice, espere, no se apresure. Aquí se congregaba un señor que manejaba un serviturismo. Él se levantaba a las 4 de la mañana y se acostaba a las 11 de la noche. O sea que dormía 11, 12, 1, 2, 3 y 4, 5 horas. Sabiendo pues que usted mientras le coge el sueño pierde tiempo y mientras se levanta, se baña y llega a las 4 de la mañana a coger el bus, pierde tiempo. Claro, eso es un trajín muy duro, horrible trabajar así. ¿A qué horas ve a la familia? ¿A qué horas pasa tiempo con los hijos? Entonces él me decía, pastor, tomé una decisión. Voy a volverme pastor. El Señor me está llamando al pastorado. Pero es que él estaba entendiendo que la forma de hacerse libre de su trabajo, de su esclavitud, era sirviéndole al Señor. Y muchos nos hemos visto tentados a eso. No, es que servirle al Señor es más chévere porque hay horarios más flexibles y el jefe es Él. Pero déjeme decirle que usted no puede tomar una decisión de esas si usted no ha sido llamado. Este hombre no había sido llamado. Y Dios nunca llama. Empezando porque Dios nunca llama a gente desempleada o gente que no quiera trabajar. Por lo general llama a gente que le dice, no Señor, yo no quiero. Déjeme aquí donde estoy, aquí estoy bien, aquí estoy contento. Yo gano buen dinero, yo tengo todo. Y el Señor, no, venga para acá. Y la decisión de soltar lo que uno ama, por lo que uno estudió, por lo que uno soñó, por lo que uno para obedecer a Dios es dura, es difícil. Hay que sacar de la mente la idea de que no conseguí trabajo, me voy a volver pastor. No tengo nada que hacer, me voy para la iglesia. No, eso no es así. ¿Cómo debe ser su relación con el trabajo? ¿Cómo debe ser su relación con sus jefes? Entonces acompáñenme a Efesios 6, del 5 al 8. Dice, siervos, es decir, aquellos que habían sido comprados como esclavos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Se lo está hablando a la iglesia. Vuelvo y digo, hoy en día no existe el hecho de ser esclavo. Pero hay personas que viven esclavas de su trabajo. Y que como se volvieron cristianos, tienen una idea de no, yo voy a renunciar, yo no voy a trabajar más, yo soy hijo de Dios, a mí que nadie me mande. Dice Pablo, hombre, si puedes procurar tu libertad, sí, muy bueno, puedes hacer tu negocio, puedes montar una empresa, excelente. Pero si te toca trabajar en una empresa, si tienes que cumplir un horario, como cristiano, debes obedecer a tu jefe, a tus jefes terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces, muchos dicen, no, yo me voy a la iglesia, a servir a la iglesia porque es la única forma
en que le sirvo al Señor. Pero este texto está diciendo que cuando usted trabaja en su empresa, ¿a quién le sirve? Al Señor. Usted le sirve al Señor en donde el Señor lo tiene. Allá donde usted trabaja, usted es siervo del Señor en lo que usted hace. No crea que solamente al venir a la iglesia usted se convierte en siervo. Usted es siervo del Señor cuando lo que usted hace lo hace por amor y lo hace bien hecho y lo hace para Cristo. Usted sirve al Señor, ahí donde está. Por eso el apóstol Pablo dijo, venga, no se apresuren, no se apresuren. El Señor te llamó siendo esclavo, el Señor te llamó trabajando en tal lugar, haciendo tal cosa. Tranquilo, siga trabajando ahí, no se preocupe. Eso sí, lo que está haciendo ahora hágalo mejor que antes. Sea el mejor empleado, llegue primero, entregue los papeles que le pidieron a tiempo. Los dineros que le encargaron, cuídelos. Sea excelente en su trabajo, porque en eso me glorificas, dice el Señor. Lo haces para mí. ¿Usted quiere cambiar su perspectiva de su trabajo? Deje de hacerlo para darle gusto a su jefe y comience a hacerlo para Cristo. Madrugue para Jesús. Haga la labor para Cristo. Cuando usted lo haga para Cristo, la forma en que usted va a atender a la gente va a ser extraordinaria, porque usted no va a atender a la persona, usted está atendiendo a Cristo. Cuando usted, lo que usted esté haciendo, lo que el Señor le ponga a hacer, donde el Señor lo coloque. El Señor no espera una iglesia perezosa, de desocupados, de gente que no tiene trabajo. No. El que no trabaje, dijo el apóstol Pablo, que no coma. Que no coma. Muchos le exigen a la iglesia que lo sostenga por amor, por misericordia. Y la iglesia, con la única clase de personas que tiene una obligación directa, es con las viudas mayores de 60 años, que solo tuvieron un solo marido, que criaron a sus hijos correctamente y que le están sirviendo al Señor. Mire todas las características que debe tener una mujer viuda, mayor de 60 años, que solo haya tenido un solo esposo, que ore, que sirva en la iglesia, de buen testimonio. Y que no tenga a nadie que vea por ella. A esa persona la iglesia está obligada a sostener. A nadie más. Lo que se haga con las demás personas es misericordia. Estamos llamados a trabajar y hacerlo con amor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Mire qué gran bendición lo que usted puede llegar a hacer en su empresa, en su trabajo. Usted puede ser alguien que haga la voluntad de Dios ahí donde el Señor lo colocó, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y este mismo texto lo encuentran en Colosenses, también palabras del apóstol Pablo 3, Colosenses 3 del 22 al 25, habla exactamente lo mismo. Y otro apóstol que habló de lo mismo fue Pedro. Esto está en la Biblia repetido. Primera de Pedro, 2:18. Primera de Pedro 2:18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ese jefe difícil de soportar, dice el Señor, sujétese a ese jefe. Sea el más maluco, sea el más déspota,
el más injusto, usted, su papel como hijo de Dios es ser intachable, es ser el mejor empleado, porque usted glorifica al Señor ahí. No espere venirse para acá para glorificarlo, allá. Es allá donde tienen que ver qué es ser cristiano o no. Es allá donde tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Vuélvase para 1 Corintios. Versículo 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertos del Señor. Está hablando de una condición espiritual. Aunque físicamente está siendo esclavo, internamente es libre. Hablaba con alguien, no recuerdo con quién, que hay personas en la cárcel más libres que gente por fuera de la cárcel. Gente en la cárcel con Dios. Y aunque están encerrados en 4 paredes, son libres en su alma, en su espíritu. Y gente por fuera, esclavizados. Esta libertad es la que importa, la libertad interna, la que Cristo vino a traernos, a romper el pecado, a hacernos libres. Libertos del Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavos de Cristo. No somos de nosotros, somos de Dios, le pertenecemos. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y hay algo más que yo quisiera agregar, que me parece oportuno. No está muy directo con el texto, esto es de chanfle, pero aprovecho, lo quiero hablar, me parece necesario. Por lo menos a mí me ha servido. Resulta que yo he estado por la mañana sintonizando la W, la emisora, y he estado siguiendo como procesos que vive el país, y hay una palabrita que se volvió muy famosa, que es la polarización del país. La polarización es la ubicación del pensamiento en 2 extremos. ¿Sí? El país hoy en día está polarizado. Un extremo de izquierda y otro de derecha o de centro, como lo sea. En todo caso, cuando uno prende la W, solamente escucha conceptos que denigran, que atacan, que es más, no logran hablar tranquilos, terminan peleando. Cuando yo no sé quién ha tenido la oportunidad de escuchar, y cómo esas charlas, esas conversaciones, termina uno, ya se van a cascar. ¿En qué momento el uno le va a pegar al otro? Esa es la polarización. Entonces yo pensaba, ¿y uno como cristiano dónde debe estar? ¿Cuál debe ser el lugar que como cristiano debe uno tener frente a lo que está viviendo el país? Porque usted escucha argumentos de uno y de otro y usted se confunde, porque hay argumentos buenos en un lado, argumentos buenos en el otro, hay cosas malas en el uno, hay cosas malas en el otro. Y yo pensaba en la política y en los cristianos, y cuando les fueran a preguntar cosas, yo decía, Señor, tienes que darle mucha sabiduría a estos hombres, porque se necesita una voz que traiga frescura al país. Se necesita lo de Dios. Lo de Dios no ataca, lo de Dios no es violento. Pero hoy en día estamos viviendo una violencia política. El maltrato, la forma en que se están hablando, lo que se propone, el otro lo quiere tumbar. Estamos viviendo una situación muy compleja. Y acompáñeme al concepto bíblico. Así como vimos el concepto bíblico del que es esclavo, ¿cómo debe ser un cristiano en su trabajo? ¿Cómo debe ser el cristiano frente a la política o al gobierno? ¿Qué se espera de usted y de mí en este contexto? ¿Qué espera Dios?
Que usted se vuelva de izquierda, que usted se vuelva de derecha, que usted... ¿Qué? Y yo creo que es importante que lo definamos, porque creo que hemos sido nosotros como iglesia los llamados a traer ese aire de frescura, lo de Dios. El país necesita lo de Dios. Algún día quizás nos escuchen, o ¿sabe qué? El simple hecho de que nos vean y puedan decir, los cristianos son diferentes. Podamos nosotros aportar algo para este país, así como en su trabajo. Cuando usted dé ejemplo, usted pone la diferencia en su trabajo. Entonces, mire lo que dice la Biblia en torno a esto, Romanos capítulo 13. Dice el apóstol Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Sabe? Esto es muy bueno decirlo cuando de repente el presidente de una nación es cristiano. Qué bueno, cuando el alcalde es cristiano. Pero, ¿sabe qué contexto lo dijo el apóstol Pablo? En un contexto de emperadores romanos. El apóstol está diciendo que él y la iglesia debe someterse al emperador. ¿Qué decía el emperador? ¿Qué pasaba en ese tiempo? El emperador era tenido como un dios. Había que rendirle honores, pasar delante de una estatua que había siempre en las ciudades, echar incienso. A los cristianos los empezaron a perseguir porque eso sí no lo hacían. Ellos no iban a adorar al emperador. Pero habían otras leyes que esos emperadores malvados podían pronunciar. Y el apóstol dice, nosotros nos vamos a someter. Y está hablando de un emperador que hemos hablado, recuerdan, hemos dicho que de los primeros 15 emperadores, 14 eran homosexuales. Y lo peor aún, el apóstol Pablo está hablando para luego ser muerto de mano del emperador Nerón. El emperador Nerón le mochó la cabeza al apóstol Pablo. ¿Y sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? Sujétense a esa autoridad. Una autoridad que más adelante le iba a cortar la cabeza al apóstol. O sea que ni usted ni yo empecemos diciendo, debemos polarizarnos. Usted y yo debemos respetar la autoridad que esté, sujetarnos a ella, ser excelentes ciudadanos y cumplir con todo lo que la ley demande de nosotros. Eso se espera de un cristiano. Sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nerón fue establecido por Dios, con todo y que iba a decapitar a Pablo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Nosotros como cristianos no nos debemos oponer a la autoridad. A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, puede alguien decir, pastor, ¿cómo va usted a pretender que nos sujetemos a este personaje
que hizo, que mató, que no sé qué, que no sé cómo, que ta. ¿Cómo se resuelve el asunto? Romanos capítulo 3. Versículo 9. Dice el Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Todos, mire, los de izquierda, los de derecha, los del centro, los de adelante y los de atrás. Todos. Escoja al político que quiera, escoja al gobernador que quiera, al alcalde que quiera. Todos están cubiertos por lo mismo. ¿O es que usted cree que hay uno mejor que otro? No. Todos están bajo pecado. No hay uno mejor que otro. Por eso usted se debe sujetar al que está de turno. No hay diferencia. Desde que haya seres humanos, no espere que las cosas funcionen bien. No espere que haya transparencia. No espere que haya justicia. Eso no viene de la mano de los hombres. Por eso la iglesia, que conoce la verdad de Dios, puede hacer la diferencia. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. ¿No se han dado cuenta que uno considera a un político una belleza? Ese nunca han matado ni una mosca y a los 8 días, ¡tin!, que lo demandaron, que le encontraron, que le pillaron, que iglesia, no se preocupe. No hay ni uno. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire la descripción. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y si usted se va a sumar a esa polarización, usted está dejando de ser la luz que Cristo espera que usted sea. Su labor y su tarea es sujetarse a la autoridad. Y aún más, bendecirla y llorar por ella. Con esto termino, 1 Timoteo 2, del 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Así que a usted no le queda bien entrar en ese juego, a dejarse llenar de rabia y de ira por las opiniones de otros, por tomar partido en algo. Si usted quiere ser un verdadero cristiano, sujétese a la autoridad y ore por ella. Esa es nuestra labor, es nuestra tarea, es lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos. Sujétate a tu jefe, aunque sea difícil de soportar, pero es que si lo haces glorificas a Dios. La iglesia fue perseguida los primeros 300 años de nuestra historia. Fue perseguida por el Imperio Romano hasta que en el año 300, con Constantino, la iglesia pasó a dejar de ser perseguida, a ser la religión del imperio. Y el cristianismo trajo buenas cosas al imperio. Se abolió la crucifixión, ya nadie en el Imperio Romano se volvió a crucificar a nadie. Se controló el tema de la esclavitud. Se acabó el infanticidio.
Ustedes sabían que el Imperio Romano estaba permitido matar a las mujeres hijas, ¿cierto? A las niñas. Las mujeres que nacían, el gobierno daba autoridad de matarlas. Solamente usted se podía quedar con una mujer en su familia. Si le nacía otra hija, usted la podía matar, si usted quisiera, si usted quería. Y si no quería criar a sus hijos, los podía abandonar, los podía dejar, y alguien que los encontraba, los vendía, los convertían en esclavos. Y eso era legal. Cuando el imperio se hizo cristiano, eso se abolió. Se abolieron también los combates de lucha de los gladiadores. Eso también se acabó. Pero ¿sabe por qué? Porque Constantino vio que los cristianos no eran una amenaza como los otros emperadores decían. ¿Qué vio Constantino? Que los cristianos se sujetaban, que nunca se sublevaron, nunca atentaron contra el gobierno, era gente buena, eran buenos trabajadores. Y él, en vez de perseguirlos, al ver que crecía tanto la iglesia, dijo: yo no voy a ser tan bobo, yo los voy a vincular a mi gobierno. Porque vio cosas buenas en el cristianismo original. Pero una vez que el cristianismo tuvo el poder, dejó de ser perseguido para perseguir. Y la iglesia perdió el rumbo cuando tuvo poder. Ya se era cristiano porque el imperio era cristiano. Ya no se era cristiano por fe, ¿no? Convenía ser cristiano porque el que no era cristiano era pagano y al pagano lo perseguían y al pagano no lo dejaban reunirse y le tumbaban los edificios, o los cogían los edificios de los paganos y se los entregaban a los cristianos, y se empezaron a dar cuenta que era bueno ser sacerdote porque el gobierno pagaba, auspiciaba la vida de los sacerdotes, no les cobraba impuestos. Y comenzaron ya a ver prebendas y a negociar. Bueno, usted quiere ser obispo, venga para acá, pase tanta plática. Se corrompió la iglesia. Pero originalmente, cuando fue perseguida, la iglesia dio testimonio. La iglesia era un elemento importante dentro del imperio. Dio buen testimonio. Usted y yo podemos dar el mejor testimonio y hacer que digan: hombre, esos cristianos tienen buenas ideas. Hombre, qué gente tan diferente, tan especial. Hombre, qué chévere hablar con un cristiano. No atacan, no tienen violencia en sus argumentos. Hablan con verdad. Eso es lo que se necesita. Pero ahí donde usted está, donde usted trabaja, debe ser eso. Usted no debe ser de los del sindicato. Y perdónenme, pero los cristianos no deberían pertenecer a los sindicatos. Porque si vieron bíblicamente, un cristiano se sujeta a su jefe. Procura el día que se le dé la oportunidad de hacerse libre. Pero mientras está trabajando en esa empresa, ¿sabe qué hace? Bendice la empresa. Le da gracias a Dios por esa empresa, por los trabajadores, por el jefe. Es de bendición. ¿Sabe? Esa persona es bendecida. Dios la va a exaltar. Pero a un cristiano no le queda bien hacer parte de un sindicato. Dios no nos llamó a eso, a oponernos a la autoridad, a defender los derechos. Nos llamó a hacer la diferencia. Así funcionan las cosas en el reino de los cielos. Y muchos hemos malinterpretado muchas cosas, pero si vemos bíblicamente cómo funcionan, son muy diferentes a como hemos pensado. El que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. De pronto esto no es de mucho amén, pero la Biblia lo enseña. Sujétese a su jefe, aunque sea maluco. Haga el trabajo que le pidieron. ¿No le parece muy maluco que le den empleo y que encima de todo usted esté rajando? ¿Y qué le van a decir? Bien, pues arranque, consígase un mejor trabajo. Entonces podemos hacer la diferencia. Es la única forma, es la forma en que vamos a transformar esta sociedad.
viviendo conforme a los principios de Dios. No hay más. ¿Cómo le dice el Señor a las mujeres que quieren que su esposo se convierta? Les dice, gánenlo no por sus palabras, sino por su buena conducta, sujetas. Y a veces las mujeres quieren ganarse a sus esposos a punta de cantaleta y quieren ganarse a los hijos a punta de cantaleta, y resulta que la forma es sirviéndoles, es respetando, es amando, es otra. Por eso a veces no nos funcionan las cosas. Y decimos, Señor, ¿pero por qué? Porque cogiste los principios de Dios y los volteaste. José fue un hombre que se sujetó y llegó a ser el segundo en Egipto, después del faraón. Haga las cosas bien donde el Señor lo tiene. Y usted no va a tener que pelear. Dios lo va a exaltar a usted. Usted no va a tener que pelear para que su vecino no le gane, no le quite los clientes, para que sea usted diferente. Y Dios dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Sino que es que queremos ya. Haga las cosas bien y el Señor lo va a exaltar. Nos va a exaltar. Pongámonos de pie. Señor, frente a la crisis de valores que vivimos, frente a todo este panorama tan inquietante de nuestra sociedad, nosotros como cristianos, como aquellos que tienen verdades absolutas, como aquellos que escuchan tu voz, como aquellos que han sido guiados por el Espíritu, debemos ser diferentes. Enséñanos a actuar conforme a tu palabra, Señor. Hemos perdido de vista tu palabra. Hemos permitido que el mundo nos dé forma. Y nosotros hemos dejado de darle forma al mundo y de transformarlo. El camino seguramente no es muy grato, porque es de humillación. Pero es la forma, Señor. El apóstol Pablo lo hizo. Incluso murió por sujetarse. Tú mismo, Señor Jesús, fuiste llevado a la cruz sin decir una sola palabra, no te defendiste. Y dice la palabra que fue luego el Padre que te exaltó sobre todo nombre, te puso por encima de todas las cosas. Realmente hay bendición cuando se actúa de acuerdo a tus principios, Señor. Y nosotros queremos para nuestro país bendición. Queremos que Colombia viva algo distinto. Queremos que salgan de los odios, de la violencia que se está viviendo. Y tu iglesia, Señor, ha sido autorizada por ti para orar por las autoridades y para recibir una vida de bendición, para vivir quieta y reposadamente, dice tu palabra, cuando oramos por nuestras autoridades, así sea que nos caigan bien o no. Hoy hemos entendido que cualquiera de ellos es igual. Todos nosotros somos iguales. Como seres humanos nos hemos apartado. No hay ni un justo, no hay nadie bueno. No hay quien haga lo bueno, dice tu palabra. Solamente, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo podrá hacer que las cosas cambien. Primero en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Yo oro por todos aquellos que están aburridos en su trabajo, para que amen su trabajo y para que den testimonio como excelentes empleados.
que se muestren como siervos obedientes, para que no sean de los que critiquen a sus jefes y hablen mal de ellos, sino de los que los bendicen. Oro para que hagan su trabajo de la mejor manera, dando testimonio, siendo ejemplo, Señor. Porque a gente así tú la bendices y la prosperas. Muchos llegan a una empresa desde el nivel más bajo, pero cuando llevan tu verdad, tú te encargas de llevarlos a lugares prominentes de bendición. Y es lo que hay que entender esta noche. Oro por aquellos que han querido tener un cristianismo exterior, tomando decisiones externas y no permitiendo que tu espíritu nos cambie internamente, Señor. Necesitamos transformarnos en lo interno de nuestro ser. Y necesitamos dar testimonio afuera de lo que es ser un verdadero hijo de Dios. La gente está necesitando escuchar la verdad. La gente está cansada. La gente no sabe qué hacer. Hay confusión. Padre, tu iglesia tiene respuestas. Tu iglesia tiene el poder. Tú le has entregado a tu pueblo, Señor, la oportunidad de transformar su sociedad. Y solamente lo podemos lograr cambiando nosotros, amoldándonos a tu palabra y a tu verdad. Úsanos a donde quiera que estemos, Señor, en lo que sea que trabajemos. Úsanos para dar testimonio y para llevar tu mensaje, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido esta noche, Señor. Yo oro para que más allá de lo que quizás mi opinión, quizás algo de mi corazón, yo oro para que sea tu Espíritu Santo el que remache estas palabras en el corazón de mis hermanos. Tu palabra sea aclarándose en sus mentes. Si alguno necesita ser convencido de algo, que lo haga tu Espíritu Santo. Y haya una transformación total por la obra de tu Espíritu, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Amén.